el público presente por concurrir y estar acá con nosotros. Agradecer a nuestros invitados que vienen de otras localidades y aceptaron gustosos de venir a disertar acá en nuestra localidad. También quiero agradecer a los directivos de esta institución, del club, que en forma desinteresada nos permitieron hacer esta reunión y esta charla acá en Monte. A todos ellos muchas gracias y bueno, vamos a dar comienzo. Voy a hacer una muy breve introducción con respecto al cannabis medicinal, que en el año 2017 se promulga una ley, que es la Ley 27350, en la cual permite la utilización del cannabis, pero con una reglamentación muy escasa, muy acotada, muy escueta, y en la cual solamente se permitía en una sola patología su utilización, que era la epilepsia refractaria. Gracias un poco, digamos, al empuje de los usuarios y también de los familiares y asociaciones civiles en una lucha sin tregua por esta terapéutica, por esta medicación. En el año 2020 se modifica esta reglamentación y con un nuevo decreto reglamentario, que es el 883, en la cual amplifica la utilización y modifica la utilización del cannabis. Esta nueva reglamentación, que tiene varias aristas en sus modificaciones, en la cual se crea también un programa para su utilización, un registro en la cual se pueden las personas enfermas, los usuarios pueden inscribirse, también en la cual permite el cultivo y también tanto para sí como para terceros en forma de cultivadores solidarios. Bueno, de eso se trata un poco esta charla, traer información en cuanto a hacer una promoción, información, investigación y concientización de la utilización del cannabis medicinal. Para eso contamos con invitados que son muy experimentados en esta temática. La doctora Lorena Pose, que va a ser la médica canábica, que se va a disertar acerca de la parte médica y de este registro o programa nacional que se denomina ReproCam. En segundo término, agradecemos también la presencia de Andrés Godoy, es un cultivador solidario de San Vicente. Y Patricia Pachi Espinosa, también cultivadora solidaria de San Vicente. Así que, bueno, vamos a empezar la charla. Vamos a darle lugar a la doctora Lorena Pose. Ella nos va a hablar de la parte médica, de las indicaciones terapéuticas y también del programa
el programa nacional, el registro que se denomina ReproCam. Y bueno, luego de la charla vamos a dar lugar a si surgen preguntas, en la cual la doctora va a contestar sobre preguntas y dudas que tengan el público. En segundo lugar, va a hablar Andrés, que va a hacer un poco una introducción de la historia del cannabis en San Vicente. Como se sabe, San Vicente está adelantado en cuanto a la utilización del cannabis y de la aprobación de leyes, incluso de la implementación de un programa, cuentan con un programa estatal en su hospital. Y en tercer lugar, Patricia Espinosa va a hablar y va a dar algunos fundamentos prácticos sobre el procesamiento artesanal de cannabis. Por lo tanto, vamos a darle comienzo a la charla con la doctora Lorena Pose Romero. Bueno, hola, ¿qué tal? En primer lugar les voy a explicar un poco de qué se trata el sistema endocannabinoide. Todos los seres humanos y los animalitos tenemos receptores para esta planta de cannabis. La planta de cannabis es la planta de marihuana. Así como generamos endorfinas, generamos una marihuana interna que se llama anandamida y 2-AG. Estas dos sustancias tienen los receptores en todo nuestro cuerpo. Tenemos los receptores repartidos o distribuidos en el sistema nervioso, en el cerebro, en los ojos, en el aparato respiratorio, en el aparato vascular, en el aparato reproductor, en todo nuestro cuerpo, en el sistema inmune también. Cuando uno consume cannabis, va a ir a pegarse a esos receptores, se va a unir a esos receptores, y lo que va a hacer es un efecto, el famoso efecto séquito. Uno va a empezar a tomar cannabis por X dolencia, pero el efecto séquito es como si fuera un efecto secundario bueno. Yo siempre lo explico con un ejemplo sencillo, que es un colega que se separó, no podía descansar, me dice: tengo ganas de tomar cannabis porque no puedo dormir por el insomnio. Bueno, entonces le digo: bueno, empecé a tomar estas gotitas. Cuando pasan 2 días, yo siempre les pido a los pacientes que me llamen al tercer día para ver cómo evolucionan. Me dice: la verdad que estoy durmiendo bárbaro, pero hay algo que te quiero contar. Le digo: ¿qué pasó? Me dice: se me fueron las hemorroides. Eso es el efecto séquito que produce el cannabis. Uno va a empezar a tomarlo por una dolencia, pero va a empezar a modular y a corregir cosas que no están bien en nuestro cuerpo. La planta de cannabis tiene 2 principios activos que son los más conocidos, que son el CBD y el THC. El CBD es la parte de la planta que actúa como si fuera un ansiolítico, como un relajante, y el THC es la parte de la planta que actúa como analgésico, como antiinflamatorio, como antidepresivo. Como digo siempre, el cannabis o la marihuana es la planta de la felicidad y del bienestar. Cuando uno consume cannabis, todo cambia. Yo hace muchos años que acompaño pacientes de la tercera edad y pacientes oncológicos, y creo que puedo decirles y gritar que la verdad que el cannabis mejora la calidad de vida y mejora la calidad de muerte de los pacientes.
yo creo que en cuidados paliativos es absolutamente importante. No es lo mismo un paciente que consume cannabis cuando está con un proceso oncológico. Habitualmente se los medica con fármacos que hacen que el paciente se desconecte para aliviar los dolores. En cambio, el cannabis alivia el dolor, pero no nos desconecta. Entonces, si yo tengo un familiar transitando una enfermedad así, yo elijo cannabis. Ahora, cuando hablamos del uso de la marihuana, siempre digo el uso adulto responsable, siempre. Seguramente los chicos después van a hablar un poco de cómo se hacen los aceites y demás. Lo más común es que uno sepa que existen aceites, que existen tinturas, que existen cremas, pomadas. También hay pacientes que fuman o vaporizan. Eso es también terapéutico. La vaporización se utiliza un aparatito electrónico donde se pone la materia vegetal, que después la van a mostrar por ahí, son las florcitas de la planta. El vaporizador siempre lleva una temperatura muy bajita y digamos el efecto que produce es similar al de un aceite. Y cuando uno combina aceite y vaporización, digamos, el cannabis perdura mucho más tiempo en el organismo. Entonces se necesitan menos dosis de aceite para aliviar los dolores, si uno hace combinaciones. Y bueno, en cuanto a la vía fumada, siempre digo, eso debería ser de uso adulto responsable. No condeno la vía fumada, me parece que cada uno elige lo que hace con el cannabis. Y el efecto de la vía fumada es más psicoactivo porque se lleva a una temperatura elevada cuando se combustiona y atraviesa la barrera hematoencefálica. Por eso cuando uno se excede la vía fumada queda muy, digamos, eufórico. Bueno, en cuanto a las vías de administración son estas: aceites, tinturas, pomadas, vaporizadas. Y otra cosa, también, bueno, en otras partes del mundo hay parches, hay chicles, hay gomitas, hay distintas presentaciones. Cuando uno decide utilizar el cannabis como herramienta terapéutica, piensa en qué persona no tiene dolor, qué persona no tiene un proceso inflamatorio en alguna parte de su cuerpo, qué persona hoy no tiene insomnio, qué persona hoy no tiene tristeza. Creo que todos esos puntos los cubre esta planta. Lo que sí hay que tener en cuenta cuando un paciente decide consumir cannabis o aliviar un dolor o demás, es muy importante el acompañamiento médico, porque así como es como cualquier otra sustancia, que si el paciente tiene una lista importante de medicación, hay que saber cómo dosificarlo para no tener efectos secundarios. Bueno, creo que más o menos se pudo, no sé si entienden lo que expliqué de los receptores y el efecto séquito. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa?
no sé si ibas a contar algo del ReproCan. Eso, el registro. Bueno, en cuanto al registro, hoy por hoy contamos con un registro para los usuarios que es, digamos, tiene que se puede hacer a través de la computadora. Se puede uno registrar, pero después necesita en una parte de la inscripción un asesoramiento médico, porque es el que tiene que hacer la indicación de por qué uno va a cultivar, que evidentemente tiene que demostrar que tiene alguna patología. De todas maneras, bueno, hay mucha gente que realmente tiene, como dije antes, esta pandemia no vino sola, sino que mucha gente está con insomnio, mucha gente está con depresión, y claramente pueden registrarse como usuarios y cultivar en sus casas hasta 9 plantas en flora. No es un registro perfecto, pero creo que da un marco de legalidad importante, que si hay un allanamiento y no tenemos ese registro, no está bueno. Le van a abrir una causa, pero siempre que tengamos el permiso no hay ningún problema. Y estaría bueno que las personas que utilicen cannabis, más allá de saber dónde buscarlo, empiecen a cultivar. Yo milito hace mucho como para que cada paciente tenga su planta. Digo, así como tenés un helecho en tu casa, una rosa, tienen que tener una planta de marihuana. La planta te brinda muchísimos beneficios. Sí. Usted dice que es importante tener el cannabis en casa y que tenemos que registrarnos. Mi pregunta es, ¿qué espacio físico tengo que tener para sembrar, por ejemplo, 9 plantas de cannabis? Si es que crece mucho, si no, o sea, por eso mi pregunta. Bueno, el permiso hoy es para cultivo de interior, o sea que no se necesita demasiado espacio. Para que se den una idea, buenas tardes. Para que se den una idea, por ejemplo, yo tengo una carpa de cultivo, ¿sí? Que tiene 1,5 por 1,5 por 1,5, o sea, es 1,5 por 2,50 de alto. Ahí yo puedo tener 9 plantas. Lo bueno que tiene el cultivo interior, que si bien es engorroso, pero uno puede tener la cantidad de plantas que quiera, y, o sea, hasta 9 podemos tener en flora, pero uno maneja lo que quiere que crezca la planta, porque en esas carpas de cultivo simulamos el afuera, ¿sí? Tenemos que simular el sol, tenemos que simular el viento, o sea, por eso esas carpas por lo general se usan mucho en invierno, ¿sí? Porque la época ideal para las plantas es de septiembre a marzo, abril, ¿sí? O sea, durante todo el periodo de sol, de más sol. Pero cuando no tenemos ese periodo se usan esas carpas, y en esas carpas tranquilamente se pueden cultivar. Yo particularmente empezamos abajo de la cocina, de la mesada de la cocina. No teníamos todavía el frente ¿cómo es que se le llama? El bajo mesada. Teníamos una tela, y bueno, ahí abajo empezamos y tuvimos plantas lo mejor. Después obviamente uno se va perfeccionando un poquito más, animándose a cultivar afuera. Yo cultivo afuera. Yo cultivo afuera, pero bueno, eso es cuestión de animarse, ¿sí? De animarse. Yo lo primero que hice cuando empecé a cultivar afuera es blanquearlo con mis vecinos, porque primero que no tenía nada que ocultar,
Y segundo, que a todos les quería decir que tal vez iban a sentir un olor medio fuerte, lo que sea, pero que eso era para mi hija. Y la verdad que todos los entendieron. Por suerte cada vez el cannabis es más conocido y cada vez más personas lo toman. Por eso entonces está bueno también blanquearlo, aunque sea con los vecinos más allegados, con el que uno tiene más confianza. En el barrio siempre se sabe quién por ahí le puede molestar. Yo siempre digo lo mismo, el artículo 19 de la Constitución Nacional dice que si no molestamos a nadie dentro del perímetro de nuestra casa, no hay delito. Y bueno, esa es. Perdón si había alguna otra pregunta. ¿Se utiliza para los chicos autistas? Sí, mi hija, bueno, si quieren empiezo yo y cuento un poquito. Yo tengo una hija con autismo, un autismo muy severo. Mi hija hoy tiene 13 años, anda por ahí afuera, me acompañó, está con mi señora y mi otro hijo. Nosotros hace 7 años que cultivamos y que le damos aceite de cannabis a Alma, como se llama mi hija. Alma tenía muchas convulsiones, aparte de su autismo muy severo, o sea, el diagnóstico es autismo severo, retardo mental y epilepsia refractaria. Alma llegó a tomar 7 medicamentos anticonvulsivantes. Ninguno hacía resultado. O sea, acá los doctores lo pueden decir, es que las medicaciones anticonvulsivas es fácil que entren al cuerpo, pero muy difícil sacarlas, no se pueden sacar así rápido. Entonces llegó un momento que llegó a tomar 7 medicaciones y ninguna hacía el efecto, o sea, siempre Alma terminaba convulsionando. Fue muy loco porque cuando nosotros decidimos emprender este camino del cannabis, que empezando a averiguar y que esto que el otro, una mamá nos cuenta, hace 7 años atrás, que su hijo, que era bastante parecido al diagnóstico de Alma, había empezado a tomar cannabis y que le había empezado a ir muy bien. Por supuesto, uno como papá tiene todos los miedos de darle algo que no se sabe, porque estamos acostumbrados a que los médicos lo vean, nos mandan la receta, ir a la farmacia a comprarlo y confiar, porque uno va confiado a ver al médico. Entonces era muy difícil tal vez confiar en esa historia familiar que la mamá nos contaba que le había hecho muy bien. Alma, entre todas las patologías que tenía, tenía hiperactividad, tenía trastornos del sueño. Nuestra hija dormía 2 horas por noche, no más. Durante 7 años fue así, fue terrible porque no era vida para nadie, terrible. O sea, porque nos turnábamos una noche cada uno para estar esas 2 horas acompañándola, porque también por ahí se despertaba, le daba una convulsión y nuestra hija no habla. Entonces, la forma por ahí de contarnos que le estaba por dar una convulsión era autolesionarse, golpearse. Entonces también teníamos que estar cerca para eso, para que no se lastime. O sea, si le daba la convulsión, tratar de calmarlo, y si no calmaba, teníamos autorizado 2 diazepam rectal, o sea, que había que poner en el piso, abrirle la cola, ponerle el diazepam rectal, a ver si cortaba esa convulsión. A lo último ya ni eso funcionaba. Cuando esta mamá nos cede un frasco de cannabis, y bueno, nos dijo, mirá, yo le doy 3 gotitas, ustedes traten de hacer lo mismo para ver cómo les va. Esa noche Alma durmió 8 horas. Por supuesto que nosotros no, al lado de ella, haciéndole hasta la del espejo, porque no sabíamos, no había mucha información, tampoco hace 7 años, o sea, no había, era todo muy tabú. Bueno, cuando Alma duerme esas 8 horas, nosotros no, pensando, dijimos, la drogamos, la matamos, la mandamos, no sé, no sabíamos. A la esa mañana Alma se despierta, y por supuesto que se despierta contenta, había descansado 8 horas cuanto hacía años que no. Y nosotros a partir de ahí nos dimos cuenta, digamos, que ese era el camino, porque había dormido algo tan sencillo, o sea, ni siquiera pensábamos en las convulsiones que le calmase, no importaba. Lo que a nosotros nos importaba era que había dormido, era una locura. Y bueno, de ahí nosotros empezamos a perfeccionarnos, digamos, a estudiar un poco más, y a hacer
nuestro propio aceite. Eso que decía Lore es muy importante, que cada uno pueda hacer su propio aceite, por lo menos hasta que tengamos algo nacional, porque por ahora hay aceites que yo ni loco pagaría 60 y pico de mil pesos como quieren cobrar aceites que están viniendo de otro país y demás, y que todavía no se sabe mucho, y que tampoco, otra de las cosas que la doc por ahí no contó, que lo cuento así rápido, están haciendo un aceite con una sola sustancia, que es el CBD. A mi hija ese solo CBD no le sirve. A mi hija le sirve el aceite de la planta completa. ¿Sí? Entonces, yo no sé hasta qué punto va a servir. Por supuesto que es un avance y yo pienso que hay que celebrarlo, de que haya un aceite en la farmacia, que los médicos puedan recetarlo y que el que no quiera o no pueda cultivarlo, lo haga así, pero hay un montón de cosas que todavía no se están diciendo sobre la planta que tienen efectos buenísimos en toda la planta. Nosotros hemos usado raíces, hojas, tallos, nosotros usamos la planta completa. Les cuento un poquito más sobre mi hija. Mi hija, por suerte, desde esas 3 primeras gotas, desde siempre durmió entre 8, 10 hasta 12 horas por día, recuperando. Siempre decimos que ella sigue recuperando lo que no pudo dormir. Hoy por suerte no toma ninguna medicación, solamente hoy toma 5 gotitas de un aceite hecho por nosotros, un aceite casero. Se puede mandar a analizar. Nosotros nunca hemos querido mandar a analizar porque nosotros íbamos a esto a la prueba y error, a ver cómo estaba Alma. Habíamos hecho algún que otro aceite, como contaba la doctora, por ahí con mucho THC. Y claro, convulsiones no tenía, descansaba, pero por ahí durante el día estaba muy hiperactiva. Entonces nosotros le fuimos buscando la vuelta, digamos, para hoy toma un aceite equilibrado, que le decimos nosotros, que tiene un poco de THC y un poco de CBD, y Alma anda perfecta. O sea, a nosotros el cannabis nos cambió la vida como familia, porque nosotros no podíamos ir a un McDonald's, no podíamos ir a comer a un restaurante porque era imposible. Primero que Alma tenía hiperactividad, no se quedaba quieta. Segundo que tal vez le daba una convulsión y todos reaccionamos raros cuando vemos a alguien convulsionando en la calle, en la vereda. Para nosotros era totalmente normal, ya sabíamos que la tirábamos en el piso, la poníamos de costado, si pasaba más de 4 minutos teníamos que llevarle a algún nosocomio a que le pongan oxígeno. Cientos de veces quedó internada porque por protocolo, cada vez que entra alguien que convulsionó, tiene que quedarse 24 horas internado. Una locura. Pero bueno, hoy ya todo eso a nosotros cambió. La verdad que solo palabras de agradecimiento al cannabis. Y hace unos 4 años más o menos conocí a Pachi, que se habían empezado a hacer en Alejandro Cor, que es otra ciudad ahí cerquita de San Vicente, unos talleres sobre cultivo. Y nosotros ya habíamos empezado a cultivar, pero no sabíamos mucho. Ahí conocí a Pachi, conocí a Gilda, conocí a un par de personas más, que ahí decidimos formar un grupo, que eso es otra de las cosas que aprendí en ese taller, a decir que en esto nunca hay que estar solo. O sea, siempre hay que tratar de estar con otro cultivador más, con otra persona que esté de acuerdo con el cannabis y que nos ayude en todo sentido. O sea, que haya 2 cultivos, porque el cultivo se lo pueden robar, se nos puede echar a perder. Entonces siempre hay que tener esto de decir un amigo que tal vez no lo quiera, pero sí que le gusten las plantas y demás, que nos pueda cultivar alguna planta para nosotros o para quien sea, porque es importantísimo, ¿sí? Ahí nosotros decidimos formar una agrupación que se llamaba Reducam, que era la abreviación de Red de Usuarios de Cannabis Medicinal. Decidimos emprender un camino, digamos, de darle más visibilidad. San Vicente es como monte, ustedes saben bien que por ahí es si bien es una ciudad, pero tienen alma de pueblo y el decir cannabis, marihuana, era mala palabra. Y nosotros no la jugamos, o sea, yo siempre dije, nosotros queríamos que se visibilice, que poder tener profesionales cerca. Yo creo que en San Vicente todo el mundo sabía que Alma ya había empezado a tomar, porque yo lo hacía público en las redes, que Alma había empezado a mejorar sus convulsiones, porque mucha gente sabía que Alma tenía convulsiones, entonces lo había empezado a blanquear. Entonces decidimos hacer una ordenanza municipal
es esto para, digamos, decirle a los concejales, recomendarles qué estaría bien o qué le haría bien a un grupo de personas. En San Vicente existía, que no sé si acá existe, la banca del vecino, que es un lugar que te dan, o sea, sos como concejal durante esa sesión. Entonces nosotros pedimos la banca del vecino y contamos la historia de Alma, que era la más conocida, vamos a decir así, y pidiendo que en la ordenanza municipal haya médicos canábicos, un consejo consultivo, que el consejo consultivo sirve para esto, para tomar decisiones y que no todo pase por una sola persona. En el consejo consultivo, por ejemplo, que existe hoy, hay gente del ejecutivo municipal, doctores, están los usuarios, están los cultivadores, o sea, es un consenso para tomar decisiones. Y después, la otra pata de la ordenanza era el cultivo de investigación. Lo primero lo logramos, o sea, hay un grupo de profesionales trabajando en el hospital de San Vicente, en el hospital municipal. Hay 2 doctoras que son compañeras de la DOC también en las agrupaciones que habían armado. Un psicólogo social y una, ¿cómo es que se llama? Una trabajadora social. Ese grupo ya funciona hace más de 2 años y medio en el hospital, mediante turnos, primero por WhatsApp, y bueno, ahora son personales, y atienden a toda persona que quiera probar el cannabis, que quiera saber si puede, porque hay alguna que otra patología así muy severa del corazón y demás, que bueno, después por ahí la doc lo puede contar mejor, que tal vez no pueden tomar aceite de cannabis o no pueden tomar un aceite de cannabis en especial, por ahí otros sí. Lo del consejo consultivo también lo logramos por lo menos ya reunirnos 3 o 4 veces, y nos falta lo del cultivo de investigación, que ya retomamos ahora con el nuevo intendente, post pandemia, qué sé yo, pues en el medio tuvimos la pandemia, no pudimos hacer. La idea es que nos cedan unos lotes del municipio en un parque industrial, porque el cultivo tiene que tener ciertas medidas de seguridad que solo los parques industriales los tienen, que es doble perímetro, cámaras, tiene que ser cerrado, o sea, hay cosas que la ley nacional no permite, no es que lo podemos hacer acá en cualquier campito, tiene que tener un montón de cosas que, bueno, la idea es poder hacer el cultivo de investigación, primero para probar en el hospital nuestro de San Vicente, y la idea es, si se puede producir más, probar, bueno, en los hospitales, en el Garrahan o en hospitales oncológicos, porque la idea también es sacar esto de que todo el mundo habla del CBD nada más como algo bueno, como lo único que va a haber, y los que cultivamos y sabemos un poquito más sobre la planta, seguimos diciendo que toda la planta sirve. El THC, el CBD juntos, hay otra cosita que se llaman terpenos, que es lo que le da la fragancia a la planta, limonelo, bueno, tienen unos nombres rarísimos que no vienen al caso, pero sí tienen acciones terapéuticas. Entonces, nosotros como que seguimos luchando por eso, porque se use la planta completa y que se pueda, usar la planta completa, porque tiene muchas más acciones. El THC está súper mal visto porque se sigue creyendo que es el que hace mal y qué sé yo, y a pacientes con cáncer terminales no le va a salvar la vida, pero sí se la va a hacer súper amena en sus últimos días de vida, el THC. O sea, es el que lo va a mantener despierto, contento, con ganas de reírse, con hambre, que casi toda persona que está pasando un cáncer terminal se le va el hambre, por lo general le empiezan a adelgazar muchísimo y tal vez eso lo termina matando y no el cáncer. Entonces, nosotros seguimos luchando por eso, porque se use la planta completa, que se investigue, por supuesto, que se siga investigando. Recién ahora tenemos una... ¿Qué es lo del doctor Morante? ¿Cómo es? ¿No es una secretaría? Sí. Recién ahora tenemos una secretaría que pertenece a un ministerio que se supone que van a empezar a generar dinero de alguna forma para investigación, porque sin investigación científica no podemos tener un aceite en la farmacia. Nada, si alguno tiene alguna pregunta para hacerme... Sí, yo te quiero hacer una sí. pregunta. Hoy estuve leyendo en Facebook que en Jujuy se está vendiendo en la farmacia, estaba hasta el frasquito. Sí. No me acuerdo cómo era el nombre, pero lo vi, ¿viste? Sí. Y
Claro. En cualquier farmacia. Quiere decir que habrán hecho esa investigación. Exacto. Jujuy empezó hace mucho tiempo. En el ámbito canábico, lo que pasó en Jujuy no está bien visto, porque Jujuy no solamente cultivó para los jujeños, sino que cultivó para vender a Canadá y a otros países, y la plata no quedó en Jujuy, aparentemente dicen. Entonces, como que en el ámbito canábico no estaba bien visto, siempre se decía, si Jujuy cultiva, cultivamos todos. Porque el cultivo de Jujuy era legal, y a la vuelta de donde estaba el cultivo de Jujuy había cultivadores en la casa que los allanaban y los metían presos por tener 2 plantas. Entonces como que ahí había metido algo, no sé si la política o qué, pero bueno, pero sí. Cultivadores de Jujuy y tenían en su casa, y me ofrecieron para mandarme, bueno, yo no tenía ni idea. Claro. Yo quería saber. ¿No? Claro, tal cual. Pero ellos lo cultivaban en una huerta. ¿Sí? Todavía me dijo la señora que lo cultivaba, estaba con las hijas conversando conmigo, y me dice, yo si querés te mando en una encomienda, dice, buenísimo el que nosotros hacemos, y no compres otro, porque en ese momento, acá en la provincia de Buenos Aires, te lo vendían, te lo traían de Buenos Aires, de Uruguay, ¿viste? Y eso lo cultivaba sin ningún problema. La realidad de la compra de los aceites, si uno no conoce al cultivador o no conoce de dónde viene, allá por ejemplo nosotros donamos mucho y a veces pedimos algo a cambio, una tierra, un fertilizante, lo que sea. Me dice, ¿vos le podrás poner al frasquito la composición y demás? Le digo, mirá, no, porque nunca mando a analizar, porque analizar es carísimo y yo lo dono. O sea, si vos querés mandar a analizarlo, sentite libre y mandar a analizar. No, porque estaría bueno que le pongas. Y hay muchos que le ponen cajita, etiquetita y qué sé yo, y es aceite de oliva. O sea, hay mucho adulterado, mucho trucho, por eso, como decía la doc, hay que cultivar. No queda otra. Sí. Una preguntita. Hay unos que también vienen en alcohol, en vez de aceite, vienen con alcohol. Esos puede ser 2 cosas. Puede ser una resina, ¿sí? Que es como una melaza que se hace con alcohol de cereal. Eso sería hacer el extracto lo más puro que se hace, que saca del cannabis. Es bastante engorroso hacerlo, lleva mucho tiempo, mucho proceso, y hoy se está usando solamente en pacientes terminales por ahí porque es algo muy muy fuerte. Y después lo que por ahí decís vos es algo, ¿cómo es que no le dicen tintura? ¿Tintura? Ah, una tintura que por ahí se deja macerar en alcohol. Ah, ahí Pachi trajo, mirá. Se deja macerar en alcohol, flores, hojas, raíces, tallos, durante un tiempo, o sea, como hacían nuestros abuelos, ¿sí? Dejarlo abajo al oscuro, y después eso sirve para frotarse, no para tomar, ojo, porque... Yo te explico, porque a través de un contacto me compré uno. Yo me dijeron que quería en aceite o incluido en alcohol. Claro. Me dijo que el de alcohol era mejor, me dijo, mandame el que quiera, me mandaron uno que era con alcohol. Claro, el del alcohol, tomarlo es medio complicado porque si no está bien destilado el alcohol puede jorobar. Claro, puede jorobar el hígado y demás, pero bueno, eso es cada organismo. ¿Alguna otra pregunta? Yo le quería preguntar a los doctores. Sí. Si la dosis siempre es para todos igual o si depende. Por hablar de 3 gotas recién. Claro, porque no todos los seres humanos y los animales tenemos la misma cantidad de receptores. Por ejemplo, los animales tienen muchos receptores y siempre son más sensibles al cannabis y se necesita mucha menos cantidad. Y bueno, en las personas es exactamente lo mismo. Vos podés estar consumiendo el mismo aceite que un familiar y no los dos no toman la misma cantidad y en función también a la medicación que estés tomando. Te cuento algo que nos pasó a nosotros. Cuando esta mamá nos los da, nos dice, bueno, me lo vende tal persona. Bueno, lo fuimos a ver a esa persona, todavía no cultivábamos nada y necesitábamos el aceite porque veíamos que le hacía bien, y esta persona nos decía, dale 30 gotas al día. Nosotros a rajatabla. O sea, las 3 primeras gotitas sirvieron para que duerma, dijimos, con 30 la piba sale hablando, porque uno nada, piensa y claro, después nos dimos cuenta de que
esas 30 gotas, el aceite no estaba tan puro como ese primero que nos había dado la mamá, que las 3 gotitas hacían, y después en un momento era llamarlo y decirle, che, mirá, no está durmiendo con las 30 gotas, dale 10 más. Después uno se pone a pensar más fríamente y dice, claro, él quiere que se te termine rápido para que vayas y le compres de vuelta. Hoy Alma, con un aceite casero hecho en casa, en la cocina de mi casa, toma 5 gotas nada más al día. Toma 5 gotitas de noche y con eso basta. Pero por eso te digo, siempre digo lo mismo, es prueba y error, ver cómo funciona en cada organismo, como decía la doc, cómo funciona en cada organismo. Por ahí yo tengo una teoría que no sé si la tendrá la doc, pero que es que en cannabis menos es más, o sea, menos cantidad de gotas a largo plazo es la que va, es la que funciona. ¿Y acá se vende en farmacias en la provincia de Buenos Aires y vas con una receta de un médico? No. Todavía no. No, todavía no. Y hablando de preparados farmacéuticos, que te los venden, sí, los venden en la calle, te los venden en la dietética, en la dietética. sí. ¿Qué es eso? Porque yo siempre cuando me decían esto, yo decía, esto puede ser cualquier aceite, si yo no sé lo que, ni sé el olor ni nada, cualquier aceite te puede dar. No recomiendo eso. Por eso te digo, porque lo venden, yo Sí, sí. Entonces yo dije, ¿qué es eso? Muchas veces se lucra con el dolor de la gente. Entonces creo que no está bueno eso. Por eso el autocultivo es lo más seguro. Un paciente inmunosuprimido, oncológico, no puede consumir una flor contaminada. Tiene que ser un cultivo orgánico que no esté lleno de pesticidas. Así que más que uno no va a cuidar su propia planta. Hablando de preparados farmacéuticos, todos estos preparados que circulan son básicamente de CBD, una molécula aislada de la planta, sintética, que no tiene el efecto séquito de ninguna manera. Y en muchos países hoy se pueden comprar aceites de CBD, son aceites de cáñamo. El cáñamo es otra planta, es una planta básicamente de CBD puro. No tiene nada de THC. ¿Y esa que traen de Uruguay? Yo sé de Esa. que traen de Uruguay, ¿es esa, no? Sí. También hay que ver esto de que te dicen te la traigo a Uruguay y por ahí la hacen acá en Merlo. Conozco de gente que la trae verdaderamente, por eso pregunto. Nunca va a ser el resultado de un preparado artesanal de la planta completa que una molécula aislada en el laboratorio. Nunca va a ser lo mismo. A mi hija, por ejemplo, en algún momento, como Alma sí entraba en el protocolo del 2017, porque era solamente para epilepsia refractaria, intentamos traer el Charlotte. Lo pudimos traer, súper engorroso, terrible. Primero poner $300, creo que era en ese momento. Había que tener los $300, no estaba como está ahora, estaba un poquito más barato. Pero juntamos los $300 pidiéndole a la familia que esto, que lo otro, porque queríamos probar, porque dijimos, bueno, en el mientras tanto cultivábamos y demás, dijimos lo traemos. A Alma le hizo mal, ese solo. El solo CBD, o sea, le hizo el efecto inverso que decía en la cajita, que decía que iba a ayudar a descansar, no, le hizo totalmente el efecto contrario. Por eso digo que no siempre el CBD, que es el que están promocionando, digamos, es el mejor. Puede que en pacientes funcione, de hecho se produce, y hay pacientes con epilepsia refractaria también que le funciona de 10. Pero bueno, eso es probar. No sé si hay alguna pregunta más. En la provincia de Buenos Aires, hace 2 o 3 años, hubo un distrito que quiso hacerlo, un intendente. La Madrid. Sí. No me acordaba. Sí, en la Madrid fue el primer municipio que tuvo la ordenanza, el segundo fuimos nosotros, en San Vicente. La Madrid recién ahora está logrando un cultivo de investigación, tampoco lo había podido lograr por cuestiones económicas, porque es carísimo hacerlo, o sea, hacerlo a grande escala. Así que recién ahora, y lo que tiene de bueno la Madrid, que tienen la suerte de que
el doctor Morante, que es el jefe de todo esto, es de ahí. Entonces él promocionó mucho el cannabis medicinal junto a su hermana, que también es doctora. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Seguimos con Pachi? Quisiera hacer una aclaración antes de que continúe Pachi, que nosotros en el 2020 también presentamos una ordenanza de adhesión a la ley 27350 y la 14924. Esa ordenanza era bastante extensa y en la cual también se propuso formar un consejo consultivo. Yo no sé si recordás, Andrés, que yo también te hice, nos comunicábamos, igual acá con Lorena, el consejo consultivo, y también la propuesta nuestra era hacer un cultivo comunitario de tipo estatal. Ese proyecto de ordenanza, que también lo trabajé acá con Bautista, que es un ayudante mío de los proyectos, y con Darío Casese, que es otro concejal que está acá presente. Y ese proyecto de ordenanza salió aprobado, pero salió aprobado por mayoría y fue vetado. Es decir, fue vetado prácticamente un 90%, solamente hubo adhesión o dos artículos fueron los únicos que quedaron y que fueron aprobados, que es la adhesión a las leyes. De todas maneras, esa adhesión a la ley nos permitió seguir avanzando en esto del cannabis. Así que, quería hacer esa aclaración porque también nosotros presentamos en el 2020 un proyecto de ordenanza sobre la adhesión a la ley e impulsar el cannabis. Eso creo que yo te lo dije en algún momento, que sería bueno si la comunidad lo quiere reflotar ese proyecto. Uno como ciudadano de Monte puede hacer una nota y pedir firmas para que eso se vuelva a poder tratar. Entonces eso es importante, porque es importante tener algo en el pueblo, en la ciudad, ¿sí? Porque primero que ustedes, que van a ser los cultivadores, puedan participar. Eso ni hablar, ¿sí? Porque no solamente lo maneja el Ejecutivo ni demás. O sea, nosotros los cultivadores somos parte muy importante de eso. Sin ese pedido que hicimos en su momento, nada hubiese pasado, como lo hizo Mamá Cultiva, como lo hizo el doctor Morante en La Madrid y demás. Por eso está bueno. Yo se lo contaba al doctor en algún momento que hemos charlado, de poder hacer esta nota al presidente del Consejo para que se vuelva a poner en tablas, como le dicen ellos, de que se pueda volver a tratar, y que es importantísimo tener una ley. Bueno, es como una ley de Monte, una ordenanza. Es importantísimo porque se pueden incluso generar acciones con el hospital, con los médicos. Sin esa ordenanza es más difícil. Incluso ahora se está hablando de subsidios para los lugares que tengan las ordenanzas. O sea, cuando esto se empiece a adelantar un poquito más, se pueden conseguir subsidios, y si no está la ordenanza no se puede hacer nada, porque no es que vamos nosotros, cualquier hijo de vecino, y pide el subsidio. No, tiene que haber algo conformado. Entonces eso es importante, y por ahí que el doctor lo pueda llevar adelante, y obviamente con el apoyo de los vecinos. Sí, de todas maneras está vigente nuestra adhesión a la ley de cannabis. Bien. O sea que la ley de cannabis está vigente acá en nuestro distrito. Bien, perfecto. Pachi.
Pachi ahora les va a explicar la forma que tiene ella de hacer el aceite. Siempre digo lo mismo, cada uno tenemos nuestra forma de hacerlo y todas funcionan. El aceite de Pachi durante más de un año, cuando me robaron las plantas a mí, que era quien hacía la proveeduría para el programa del hospital, fue el aceite que se dio, que nosotros le vamos a dejar acá, ese aceite lo vamos a dejar después para que de alguna forma lo puedan repartir. Es el mismo aceite que va a explicar Pachi, la misma forma. Es un aceite casero, de forma casera. Hay 10.000 formas de hacerlos y todas están bien. Por eso por ahí si hay alguien que sepa un poco más del tema y va a escuchar que Pachi dice yo lo hago de tal forma, el de Pachi funciona. Funcionó para muchas dolencias de los pacientes del hospital durante más de un año que pudimos donar, hacer las donaciones. Después se complicó temas personales de Reducam y se dio de baja la agrupación, pero nosotros seguimos colaborando con el hospital como cultivadores solidarios y es el mismo aceite que se sigue dando para pacientes que las doctoras le recomiendan el aceite 1 a 1, que es este aceite por ahí que tiene un poco de CBD y un poco de THC, todo en un mismo aceite. Así que bueno, ahí los dejo con Pachi. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Pachi. Yo empecé también hace como 7 años. Yo tengo una enfermedad de artritis reumatoidea y fibromialgia desde que soy chiquita. Tomé muchos medicamentos. En los últimos años, estuve 17 años con un profesional haciendo muchas terapias y nada me daba resultado. Al contrario, encontré muchas consecuencias que me traían los medicamentos fuertes que me daban. Bueno, llegó un momento de que no comía, no dormía del dolor, pesaba 30 kilos, se me caía el pelo y era insoportable estar al lado mío. Yo me daba cuenta de eso. Bueno, un familiar se acercó un día cuando yo ya no tenía más esperanza de vida, ya me había entregado, no tomaba más medicamentos, no iba al médico, nada, no comía, lloraba todo el día. Bueno, se acercó un familiar y me dijo que me traía algo para que pruebe, que lo probara, que ya que había probado tantas cosas, que hiciera una prueba más, que era algo natural. Acepté, me trajo las semillas y las flores. Las flores yo las empecé a cultivar, la planta, ¿no es cierto? Y bueno, mi primer plantita tuvo 3 metros en el medio del campo. Tuve hermafroditas, me salieron machos también, pero bueno, yo seguía con lo mismo, seguía cultivando. Yo soy aficionada a las plantas en general. Bueno, y de ahí mi problema empezó cuando yo tenía que hacer el medicamento, porque en ese momento no había internet, no había celulares, yo por lo menos no tenía, no sabía dónde buscar información y no me animaba a acercarme a los cultivadores que yo más o menos sabía que había. Entonces empecé a prueba y error. Empecé a ir a algunos talleres de Mamá Cultiva, que eran los que preparaban con alcohol tridestilado, y no me parecía, por lo menos para mí, consumirlo con alcohol, porque sabía yo que eso traía otras consecuencias. Entonces empecé yo a experimentar, y lo primero que se me ocurrió era ocupar la planta en macerados de aceite. Probé de mil maneras. Primero empecé poniendo al sol las flores en aceite al sol durante una semana. Después lo ponía, solamente hervía agua y lo ponía dentro de un tupper, la botella con las flores y el aceite, y le iba cambiando el agua, la temperatura del agua todo el tiempo, durante todo el día, durante 7 días. Y así un montón de formas, ¿no? Prendía el hogar también y lo ponía a un costado del hogar, al fuego, o sea, muchas veces, hasta hace poquito también
por falta de dinero uno, por no agarrar una garrafa, ¿no? Y ocupar una garrafa, yo voy, prendo el fuego y la pongo ahí al costado. O sea, no había nada ¿cómo se dice? Que impida que haga mi aceite. Y bueno, me quedé con este último, pero yo les quiero decir que hay un montón de maneras de hacer el aceite. Bueno, primero vamos a empezar con el tema del cultivo. La mayoría de las semillas que circulan, que son los que regalan los cultivadores solidarios, que en todos los pueblos hay siempre, son semillas que no se sabe si salen hembras o machos o hermafroditas, ¿no es cierto? Pero bueno, a nada uno acepta, o un esqueje, que se sabe que el esqueje viene de una planta madre, que sí o sí va a salir femenina la planta. Pero si tenemos solamente la opción de la semilla, bueno, es a prueba y error. Suele pasar, a mí la primera vez que me dieron 7 semillas me salieron 7 machos en un taller. Hasta el día de hoy sigo agarrando semillas de los cultivadores solidarios y siempre estoy sacando. O sea, yo, como ven, yo saco la planta igual, aunque no la cultivo el macho, ¿no? Porque no hay que tener plantas machos cerca de las hembras. Después les voy a explicar por qué. Bueno, lavo las raíces, las corto, las pongo a secar, las hojas que me quedan también las pongo a secar y las muelo con las manos. Puedo preparar una harina verde que puedo mezclar con cualquier otra harina y hacer galletitas, bizcochuelos, pizza, lo que ustedes quieran, tartas. Y con los tallos y las raíces, por ejemplo, hago tintura con rum. Uso rum, yo no uso el alcohol tridestilado. Uso rum y también se puede utilizar vodka. Bueno, vamos a empezar con el cultivo. El cultivo más o menos tarda 6 meses. 4 meses para vegetar y 2 para florar. Siempre tenemos que anotar la fecha del inicio, tanto sea de semilla como sea de esqueje. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos 4 meses para vegetar y 2 para florar. ¿Qué significa? Significa que si yo cultivo adentro, por ejemplo el interior, yo cultivo adentro de un baño en invierno, ¿no es cierto? Uso solamente el bañito, donde sé que cuando la luz se apaga, con un timer, que es un aparatito que controla las horas, yo le pongo 18 horas luz para vegetar y 6 para florar. Digo, 6 de oscuridad. En cambio, afuera, nosotros no podemos controlarlo afuera, porque afuera hay viento, hay plagas, hay sol, hay que cuidar de que no le dé un foco en las horas que necesita de oscuridad, que no le dé ningún foco cerca. O sea, a rajatabla tienen que ser 18 horas luz y 6 de oscuridad total para vegetar. Y para florar son 12 horas luz y 12 horas de oscuridad. Eso sería dentro, ¿no es cierto? En interior. Bueno, con respecto a la semilla, cuando ponemos a germinar la semilla, también hay un montón de formas de germinar la semilla. Muchos conocerán formas de germinar las semillas. Una de ellas, la más fácil, es dentro de un vaso de agua transparente, ¿no? Lo llenas de agua y le pones las semillitas. Lo dejas ahí, lo podés poner arriba de una heladera, en el techo de la heladera, afuera, o o arriba de un extractor de cocina, que más o menos ahí le da un calorcito. Más o menos en 5 o 7 días la semilla empieza a germinar. O sea, ¿cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta porque le va a empezar a salir un hilito blanco. Esa es la raíz. Entonces, nosotros cuando vemos ese hilito blanco, ¿qué hacemos? Agarramos una maceta, número 1, que vendría a ser como esto, le ponemos un buen sustrato. El sustrato
tiene que ser bueno. No podemos agarrar cualquier tierra y llenar una maceta y ahí pretendamos cultivar una plantita. ¿Por qué? Porque la planta se va a alimentar de lo que nosotros le metemos ahí en la maceta, del sustrato, que lleva humus, perlitas, no me sale, vermaculita, humo de lombriz, ya dije, y tierra negra. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos la semillita, bueno, agarramos la maceta número 1, llenamos el sustrato, lo humedecemos un poquito, hacemos un piquetito, porque el agujerito donde nosotros vamos a poner la semillita tiene que ser la equivalencia de la semilla con la tierra arriba. O sea, apenitas un piquetito, ponemos la raíz para abajo, apenas un poquitito de tierrita de sustrato arriba y ya está. O sea, agarramos un rociador, lo mojamos y ya está, lo dejamos ahí. Yo prácticamente le pongo un capuchón de gaseosa cortado por la mitad para que no se me meta ningún bichito a quererme comer esa pequeña planturita que va a salir, porque es el momento más difícil de la planta, ¿no? Mantenerse ahí y crecer. Cuando la planta ya creció, la equivalencia de la maceta que estamos usando, hay que empezar a hacer el primer trasplante. Son más o menos hasta que flora, ¿no? Porque una vez que flora ya no se la puede tocar más, no se puede trasplantar ni nada. Así que del momento de la germinación hasta los 4 meses te podemos hacer 4 trasplantes. Y es importante hacer todo ese proceso. ¿Por qué? Porque la planta se alimenta del sustrato y de todo lo que nosotros le vamos a poner en el riego. El riego o la alimentación de la planta. Yo cultivo orgánicamente natural. ¿A qué me refiero? Me refiero a que preparo purines, tanto como para las plagas como para alimentar la planta. Hay muchísimas maneras, todas económicas, no hace falta comprar nada, porque después la planta nosotros la vamos a incorporar a nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros le empezamos a poner cosas que nos venden, que no sabemos qué es lo que trae, vamos a meter todo ese veneno también a nuestro cuerpo. Entonces hay que tomar conciencia de hacerlo lo más orgánico que se pueda. Los purines, ¿cómo se hacen? Los purines se pueden hacer con los yuyos que tenés en tu casa, que te dicen que son yuyos o no son yuyos. Se usan también para la salud, ¿no? En infusiones, los famosos yuyos. Tenemos la ortiga, la cola de caballo, el diente de león, y si te pones a fijar en tu patio o en el fondo de tu casa o en un patio baldío que podés llegar a tener cerca, que hay por todos lados en los pueblos, está lleno de yuyos por todos lados, hasta pasto. Lo pones en un balde lleno de agua segura, que no sea clorada el agua, en agua esos yuyos, y lo dejas macerar ahí afuera en el sol durante 7 días. Después ese jugo, que ya vendría a ser el purín, o lo que tiene propiedades para la planta, lo filtrás en una bolsa alpillera o en una bolsa de papa que no pase lo vegetal, digamos, al purín, que te quede el purín solo, y de ahí de ese purín vos podés proporcionar 200 mililitros en un balde de 5 litros de agua. Con eso ya podés regar todos los días, a la mañana temprano o a la tardecita noche. También se puede agarrar un rociador y controlar las plagas con esos purines, ¿no es cierto? También se pueden preparar purines para las plagas del mismo modo, con cebollas, con cáscaras de cebollas, con ajo, cáscara de ajo, ajíes picantes, también se procesa. Eso vendría a ser para las plagas, o ruda, todas que contengan olor, mucho olor o que sean picantosos.
como por ejemplo la ruda y el romero, ¿no es cierto? O la lavanda también. Y también podés plantar alrededor plantas medicinales. Bueno, después está el tema también del alimento del lactobacillus, que vendría a ser el lactobacillus, a ver, ¿a dónde está? Acá. El lactobacillus contiene, vendría a ser un microorganismo probiótico para la planta, o sea, que hace, le da más fuerzas a las raíces, al crecimiento, y lo hace más, hace la planta más fuerte, digamos. ¿Cómo se hace el lactobacillus? Bueno, agarras una botella de plástico de 2 litros, le pones 200 mililitros de leche entera, tiene que ser, o pura, puede ser también, siempre que sea entera, 200 mililitros, y después le agregás todo el agua hasta arriba y lo tapás. Y lo dejas abajo de la alacena o a un costado durante 5 o 7 días. Vas a ver que el probiótico va a quedar abajo, ¿no es cierto? Y acá arriba te va a quedar el purín, digamos, del lactobacillus. Entonces vos lo que vas a usar es la parte de arriba, no la de abajo, porque la de abajo, lo que vos podés hacer es sacar toda esta parte que te quedó acá arriba, ¿no es cierto? Lo pones en una botellita, y después lo que te queda acá abajo le podés volver a agregar agua y volvés a hacer lo mismo. Lo volvés a cargar de agua y te queda ya para la próxima. Bueno, con esto del lactobacillus también podés utilizar 200 mililitros de este purín en un balde de 5 litros de agua para regar. Que también sirve foliar, ¿no? Siempre lo foliar va a ser cuando está vegetando, cuando está florando no se puede mojar la flor, ni tocar. ¿Por qué? Porque la flor es lo que contiene la medicina pura, ¿no es cierto? El tricoma es lo que contiene la resina que nosotros necesitamos para nuestra salud. También el tema de las fitohormonas para la floración, que necesita auxinas. Hay yuyos también con azúcares, que son los que tienen toda la parte del tallo color rojo. Cuando veas una planta que tiene la parte de la hoja de abajo color rojo, eso contiene auxina, como la remolacha, por ejemplo. La remolacha, tenés la raíz, que vos podés usar tranquilamente la cáscara de la remolacha, y toda la hoja, podés hacer el purín con eso. Eso le va a dar auxinas, azúcares, digamos, a la planta, ¿no? Que es cuando necesita, que podés mezclarlo con melaza, que eso le va a dar un sabor y un gusto impresionante. También podés agregar las cáscaras de papas, las cáscaras de batatas, hojas de repollo, todo eso para la floración. Solamente para regar la raíz, ¿no es cierto? Y después, bueno, después tenés también lo bueno de lo que podés servir, ¿no? Todas las plantas que vos hervís para comer, espinacas, acelga o repollo, lo que sea, de verdura. También lo podés servir y sin ponerle sal, ¿no es cierto? Cuando lo vayas a colar, guardás esa agua y ya lo podés mezclar con más agua, y con eso también podés regar. Esas son todas formas orgánicas de alimentar la planta, ¿no es cierto? Porque la planta se va a alimentar de eso y del sustrato que le pongas. Cuando más lindo esté el sustrato, mejor va a ser para la planta, más fuerte, y menos plagas van a venir, ¿no es cierto? Bueno, quiero recalcar el tema de las horas luz, sea afuera, sea adentro. Si vas a cultivar adentro, quédate adentro con la planta, no la saques y la entres, porque la planta se estresa y se muere. No aguanta que la estén manipulando de un lado al otro. Cuando si vos tenés el cultivo afuera o adentro, ponele en macetas, siempre tenés que poner algo abajo para que tenga un buen drenaje. Porque si vos no le pones siempre mirando que tenga un agujero a la maceta, obviamente, ¿no es cierto?
ponerlo en un lugar donde vos riegues y que el agua caiga. O sea, que no se estanque ahí porque si no te pudre la raíz y se muere la planta. Bueno, después, bueno, sol directo no, ya dijimos. En cuanto al cultivo de adentro, tenemos que darle buena ventilación. Si no tienes una buena ventilación, podés ponerle un ventilador. Sí o sí tiene que tener una ventana para poder tener la circulación de la entrada y salida de aire. Bueno, después el tema de la luz, podés comprar un timer, que es un reloj que vos vas marcando las horas que necesitas para que prenda y apague sola. Y después, bueno, una vez que pasaron los 6 meses de cultivo, que vos ya vas a ver a los 4 que ya van a empezar a aflorar, siempre yo lo que recalco es que no toquen las flores en ningún momento, porque es donde están los tricomas, donde está la resina. Y cuanto más la toquemos, menos resina va a haber. Después, bueno, una vez que se termina el cultivo, ¿qué hacemos? Cortamos. A ver. Por ejemplo, yo lo primero que le corto es la raíz, ¿no es cierto? Estas son las raícitas de las plantas machos. Le corto la raíz y le lavo lo más que pueda la tierra y después la pongo a secar, ¿no es cierto? Y después me queda, bueno, la vara de la planta. ¿Y qué hago? Yo lo que tengo que hacer es ir cortándole. ¿Ve cómo está cortada esta parte? Porque la manipulo de esta manera, para no tocar las flores. Entonces, la corto de esta manera en pedacitos, le saco toda la hoja grande, la hoja casi chica, casi siempre se la dejo porque protege aún más la resina hasta el terminado de secado. Entonces, lo pongo a secar. Por ejemplo, acá. Acá, esta es una plantita macho, que bueno, a medida que lo fui limpiando, la dejo en una caja de cartón y ahí se seca enseguida esto. Esto después se muele, ¿no?, con las manos y se puede poner en la yerba mate para tomar mate. No es psicoactivo para nada, aporta bastantes beneficios. Y te les digo, bueno, yo lo incorporo en los preparados de pizza, en las tartas, en lo que sea, en bizcochuelos, en masas. Y bueno, después una vez que te vas cortando, lo vas manipulando de acá, le sacás las hojas grandes y dejas la florcita cubierta con esas pequeñas hojitas chiquititas, ¿no?, que también son las famosas hojas azúcares. ¿Por qué le dicen así? Porque también contienen las mismas tricomas que contienen la flor. Entonces, de esta manera me queda el cabito libre con la florcita acá abajo. ¿Y yo qué hago? Hago un hilito, engancho ahí y la dejo. Más o menos tarda 15 días en secar. Tiene que ser un lugar oscuro, ventilado y no húmedo. Hay veces que se seca por ahí, tarda 10 días, pero la mayoría de las veces tardan 15 días. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando ya está. Cuando yo agarro de acá de esta ramita y hago esto y voy a sentir el cric, ¿no es cierto? Como que ya se corta sola. Entonces recién ahí lo saco con una tijerita siempre desinfectada de alcohol, ¿no? La voy desprendiendo. O sea, ustedes fíjense en que yo nunca toco la flor. La voy desprendiendo. Voy cortando y me va quedando esto. ¿No es cierto? Con eso después yo siempre preparo rum, que es muy rico para infusiones, ¿no? Preparo una tintura con rum, como les dije, lo dejo macerar ahí adentro, o sea, quedó ahí adentro la flor, nunca lo filtré. Y de ahí, bueno, voy tomando por ahí cuando me hago una infusión a la noche antes de dormir, le pongo 3 gotitas al té y ya también es otra manera de incorporar.
Bueno, después está el tema del proceso del aceite. Hola, hola. Ahí está. Bueno, ahora pasamos a explicar. Como les dije, aceites, hay montones de maneras de prepararlo, sea en cocina de gas, sea en cocina eléctrica, al sol, al hogar, digamos. Esta es una manera de prepararlo, por ejemplo, en la cocina. ¿Nosotros qué hacemos? Que tengo aquí. Bueno, acá ponemos el agua, a la mitad, ponele de la olla que tengas, ponemos una rejilla, la que tengamos, hay también coladores grandes de acero que también si ustedes tienen pueden poner. Después, en un frasco, el que tengas, ponemos entonces, yo más o menos les voy a mostrar, pero ustedes lo hacen a su manera, con la cantidad que tengan y dispongan, ¿no es cierto? Les voy a explicar. En el frasquito de vidrio, sí o sí, siempre manéjense todo con cosas de madera o de plástico cuando tienen que revolver. Bueno, la capacidad que tenga del frasco que sea, tiene que ser siempre un cuarto de flor y el resto todo de aceite. Yo al principio hacía el aceite con la flor directamente. Y era como que no me daba muy buen resultado, porque me dio más o menos 2 años de buen resultado, un cambio terrible, porque les digo, yo por suerte enseguida me hizo efecto, al otro día fue algo espectacular, poder sentir que no tenía dolor fue algo impresionante para mí. No le puedo explicar la felicidad, ¿no es cierto?, de tener una mejor calidad de vida. Bueno, y les comentaba, la primera vez lo había hecho directamente con la flor, de no saber, hasta que después, bueno, dije, entre tantas charlas, porque como yo te digo, hay muchas personas que dan los talleres, cada uno aporta siempre algo, es importante participar en todos los talleres, porque siempre hay algo que te enseña. Bueno, lo que hice, por ejemplo, yo agarré la mitad de esta fuentecita, dividí estas dos plantas, estas dos flores distintas. O sea, esto tiene CBD y THC, esta planta, ¿no es cierto? Entonces, dividí en 2 frascos distintos. La mitad de esta flor, ¿qué hice? La descarboxilé. Le saqué el ácido al THC. Y la de este lado, no. ¿Cómo descarboxilo? Bueno, ¿qué es lo que hago? Prendo el horno, dejo 15 minutos a fuego fuerte, apago el horno, agarro una bandeja seca, pongo la mitad de estas flores en la bandeja y la meto al horno y cierro el horno, estando apagado ya, ¿no es cierto? Una vez que apagaste el horno, ahí podés mandar la bandeja y lo dejas hasta que se enfríe. Entonces, ya ahí tengo 2 clases, tengo la de THC sin el ácido y tengo la mitad que tiene
con el ácido, el THCA y el CBDA. Entonces, esos dos frasquitos son distintas, ya con dos distintas capacidades. Entonces yo ahí recién pongo la mitad de esas flores, mitad de una y mitad de otra, un cuarto del frasco que vayas a usar, acordate, más o menos. Ponemos ahí y ahora le ponemos todo el aceite. El aceite de oliva que compre siempre trata de que sea en un almacén orgánica, una dietética orgánica. Esto vendría a ser, tendría que estar hasta acá arriba, ¿verdad? Pero bueno, para que entiendan. Entonces ahí lo cerramos. Esto, o sea, hay que poner primero la olla que calienta. Una vez que hierva el agua, apago el fuego al mínimo y lo pongo acá arriba. O sea, no es baño María, es baño vapor, ¿no es cierto? Porque yo no tengo que dejar que el aceite tome temperatura, porque si no quema las propiedades. Entonces siempre a fuego mínimo. Por eso yo te digo que antes lo ponía al sol directamente. Esto lo dejaba en el sol una semana. Y era bárbaro, porque fueron muchas cosas locas que sucedieron, o sea, que no dejaba de probar nunca. Yo quería mi bienestar, sí o sí. Y después poder compartirlo, ¿no? Porque fue algo loco. Bueno, esto necesita 4 horas. No hace falta que se los des las 4 horas en el día. Se las podés dar 1 hora por día si querés. Pero nunca destapes el frasco, siempre con el frasco tapado. Cuando se termine el proceso... El frasco tiene que estar lleno de aceite. Sí. Vos acordate, 1/4 de flores de la capacidad que vas a usar y después todo el resto aceite. Ahí le está faltando. Sí, acá le está faltando. Si no tenés más aceite, le podés poner de girasol, no le afecta en nada. ¿Me explico? Se puede hacer con girasol también. Lo que pasa es que acá estás aportando también las propiedades del aceite de oliva que tiene. Bueno, una vez que tenemos las 4 horas, como ustedes quieran ponérselas, esto dejan que se enfríe un poco y recién ahí lo filtran. Lo filtran y después, bueno, lo ponen en gotero porque ustedes se tienen que ir después a su manera a buscar su dosis. Yo, por ejemplo, tomo 8 gotas a la mañana en ayunas y 8 a la noche al acostarme. Lejos de cualquier medicamento que estés tomando, ¿verdad? Yo, por suerte, había dejado de tomar los remedios, no sé, 5 meses antes, sin saber, ¿no?, que iba a probar con esto. Así que no tuve problemas. Pero si estás tomando todavía medicamentos, siempre lejos de, o sea, 2 horas antes de cualquier medicamento, ¿no es cierto? Y bueno, y tiene mucho que ver también la alimentación consciente. Lo de no comer comida hecha. O sea, la comida tiene que hacerla en la casa. O sea, alimentarse naturalmente, todo lo que más puedan, aportar verduras, pescados, carnes en proporción, huevo, que son todas cosas importantes y sanas. Bueno, conscientemente, ¿no? Siempre. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Sí. ¿Qué es lo que aporta hacer esa diferencia de sacarle el agua? Por ejemplo, para mí, yo no soy profesional, ¿no es cierto? Te estoy explicando de la manera del resultado que me dio, porque yo al principio te digo, hacía el aceite de la manera que probé a hacerla, ¿no? Me dio un resultado durante un tiempo, pero después ya cuando el cuerpo trata de acostumbrarse, es cuando empezaron de vuelta los dolores. Entonces, bueno, ahí fui un día, una doctora me dijo, mirá,
probá de esta manera, que a lo mejor te vas a encontrar un mejor resultado, que es lo que yo estoy haciendo, me dijo. Descarboxilar. ¿Qué beneficios tiene? No sé, no te lo puedo decir porque no soy profesional. Pero sé que esto ya hace 5 años que estoy tomando este aceite, o sea, de esta manera hace 5 años. Estuve 7 años tomando aceite y de esta manera hace 5 y la verdad que estoy muy bien, muy bien. Te cuento algo, por ejemplo, nosotros para hacer el aceite de alma no hacemos eso, ¿sí? Nosotros agarramos las flores de la planta, incluso tampoco lo hacemos como lo hace Pachi, nosotros le pasamos la mini pimer a las flores, que recién hablábamos con Adol, pero son formas y todas funcionan. Por eso yo les decía que ese fue el aceite que durante un montón de tiempo se dio en el hospital, anteriormente había sido el mío, y todos funcionan de una manera u otra. Te digo más, yo estuve un montón de tiempo en una plaza en Banfield donando, cada vez que iba a un encuentro de plantas, llevaba 5 botellas de este aceite preparadas y la gente venía con los goteros y se llevaba el gotero de la plaza. 5 años estuve. Así que mirá si no dio resultado, mirá si no dio resultado. Bueno. ¿Cómo te das cuenta cuando la planta es macho y cuando es hembra? Bueno. Yo de planta no entiendo nada. Bueno. Por ejemplo, yo traje unos dibujitos porque todavía no tengo pizarrón. Estaría buenísimo tener un pizarrón para poder dibujar, ¿no? La planta macho, por ejemplo, o sea, mientras está vegetando no te vas a dar cuenta, te das a dar cuenta cuando le empiezan a salir hasta 5 ramitas. Una vez que le empiezan a salir las 5 ramitas del costado del tronco mayor, ahí va a empezar a aflorar y te vas a dar cuenta porque la flor macho es redondita, es como un huevito. Es como un huevito. Ese huevito de 5 pétalos en un momento se abre y una vez que abre despide un polen amarillo terrible que poliniza toda la planta, no sé, a 15 kilómetros a la redonda. O sea que le jodés la plantación a todo el mundo. ¿Entendés? Entonces, cuando vos le ves esos huevitos al toque ahí, la arrancás, le lavás la raíz y la colgás. Y después la podés usar de cualquier otra manera. Se usa igual. Por ejemplo, perdón, Pachi, nosotros ahora trajimos semillas para darles y regalarles. Las semillas son regulares, o sea, quiere decir que puede haber una posibilidad, un 50-50 de que salga macho o que salga hembra. Nosotros siempre decimos lo mismo. En nuestros primeros talleres siempre nos donaron semillas y siempre fueron regulares porque son las más que están más a mano, ¿sí? O sea, una semilla de una cepa en particular, de un banco de semillas en particular, estamos hablando que la cobran en dólares, en euros, que por ahí no tiene sentido para cuando uno recién arranca. Y siempre decimos lo mismo, por más que cultivemos un macho sirve de experiencia, porque la planta es la misma. Es para aprender también. Que ese macho no va a servir para hacer un aceite alto de resina como es la flor hembra, ¿sí? Pero sirve y sirve de experiencia también para empezar a familiarizarse con la planta. Claro. Bueno, después el tema del ungüento, por ejemplo, esto a esta altura se mantiene en heladera, ahora está líquida por el calor que hace, ¿no es cierto? Pero esto se pone duro como una manteca, digamos. Bueno, lo que nosotros hacemos, una vez que tenemos esto, digamos, en cocción de 4 horas, que después lo filtramos y qué sé yo, podemos usar la mitad para tomar en gotas y la otra mitad podemos usar para hacer el ungüento. El ungüento, o sea, pones acá arriba un bols, si es de vidrio mejor, ahí le pones la mitad del aceite, ponele, o el cuarto de aceite, un poquitito, como quieras probar, y después le agregás solamente cera de abejas o aceite de coco. Entonces vos eso lo batís un poquito ahí a fuego, que se caliente, que se concentre todo junto, y después, bueno, lo envasás en cualquier frasquito y lo tenés en la heladera. Y eso sirve para hacerte los masajes en los dolores donde te duelen en el momento. Que yo sugiero siempre que lo hagan después de bañarse cuando tienen los poros abiertos, para que entre, porque al contener aceite de coco,
El aceite de coco, ¿qué hace? Llegar hasta el hueso, ¿no es cierto? Es muy importante agregarle siempre el aceite de coco y la cera de abejas para endurecerla un poquito. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta. ¿Quedó alguna? ¿Cuánto tiempo puede quedar la flor en el aceite sin que lo filtre? Mirá, dicen que hasta 2 años. Yo la verdad siempre, o sea, como en casa soy la única que lo usa, me preparo solamente a veces para mí y hay veces que quedan en los frascos preparados y yo lo dejo ahí la flor porque cuanto más quede, más propiedades va a agarrar, digamos, más. Y no la tiro después a la flor, porque con esa misma flor por ahí después le agrego más aceite de oliva y me hago una crema, ¿me entendés? Porque también se puede hacer en frío, esto de la maceración. ¿Cómo? Se puede hacer en frío sin calentar, ¿no? Sí. Yo te digo antes, o sea, podés hacerlo de la manera que vos quieras, o sea, te podés reinventar como quieras. Yo te digo antes que no sabía que se hacía al fuego, este macerado lo hacía al aire libre o en una alacena, digamos, en la oscuridad. O sea, hay un montón de maneras de hacerlo. Es probar y siempre te va a dar, ¿cómo se dice? Te va a dar propiedades sí o sí. El enfrío, por ejemplo, nosotros lo hemos hecho para Alma porque se dice que cuando vos no sometés las flores al calor, también da otro tipo de resultado. Sí. Entonces, para probar, lo que nosotros hacemos es el mismo proceso que hace Pachi, flores en aceite de oliva, la proporción lo mismo, la proporción que dice Pachi está bien porque después el que la va a tomar es el que va a decidir cuántas gotas tomar. Claro. Entonces, por ahí puede ser distinta la proporción. Nosotros, por ejemplo, usamos una proporción 1:15. 1 gramo de materia vegetal de flor con 15 centímetros cúbicos de aceite. Pero no necesariamente, o sea, por eso mi hija toma solo 5 gotas. De este tal vez tendría que tomar 10, por ejemplo. ¿Sí? Por eso todo es muy relativo y es todo prueba y error. O sea, probar en el niño o en el adulto cómo le va, cómo le funciona. Tengo una pregunta. Si vos lo pones en alcohol y después ese alcohol lo dejás que se evapore hasta que queda como una pasta y después con eso se hace el aceite, ¿existe ese procedimiento? Yo no lo conozco. Existe lo que se llama una resina, que la resina se hace con las mismas flores, se le pone alcohol de cereal, por ejemplo, que es el que se usa mucho ahora porque no es tan invasivo, y después se tiene que evaporar. O sea, destilar ese alcohol, evaporarlo y ahí queda como una melaza. ¿Qué pasa con esa melaza? De ese frasco que usó Pachi, que usó 1/4 de frasco, vamos a sacar solamente una jeringuita de 1 milímetro. ¿Viste las jeringas que se usan para la insulina? Sí. Esas se usan, es muy poquito. ¿Qué pasa? Es muy fuerte. Si vos arrancás con eso en un proceso de dolor, tal vez, después no vas a tener más nada para arriba. En cambio, con un macerado vos arrancás desde abajo y podés ir aumentando, porque podés ir cambiando la forma de hacer el aceite, podés cambiar la cantidad de aceite que le pongas. Perdón, ¿eso no se mezcla después con el aceite? Sí. Ya te queda... Claro, eso se puede mezclar, por lo general lo mezclan 1:30, o sea, ese milímetro de resina en 30 centímetros cúbicos de aceite. Está bien. Yo lo hice una vez y de un frasco entero saqué una cucharada. Claro, tal cual, porque encima, según la resina que tengan las flores, es la melaza que te va a quedar. O sea, si no son muy resinosas, si no son esas flores que vos las tocas y te queda pegada, y por ahí, yo tengo una compañera que lo hizo una vez y no le quedó absolutamente nada. Se evaporó todo porque la planta no tenía mucha resina. En cambio, hubiese hecho un macerado y le hubiese servido igual. Claro, yo lo puse en una bandeja y tardó 2 semanas hasta que quedó una... Claro, exactamente. Lo levantás y lo pones en la heladera hasta que se seque y después la... Bueno, ese es uno de los procesos que se puede hacer que se evapore naturalmente, y si no, lo sometés al fuego, siempre en cocina eléctrica, porque estás hablando de alcohol y no conviene que haya una cocina a gas, que haya fuego en sí, porque es peligroso, y ahí lo haces más rápido.
Una de las pruebas para hacer eso de que esté bien destilado el alcohol es con un escarbadiente tocar la resina y prenderla a fuego con un encendedor. Si prende enseguida es que todavía queda algún resto de alcohol. Pero eso ya te digo, no se está usando tanto. ¿Por qué? Porque se necesita mucha materia vegetal. Claro, el resultado es muy poco y si no estás canchero, por ahí hiciste pelota 10 gramos de flores, cuando acá por ahí te sale medio litro de un aceite de cannabis. ¿Entendés? Por eso es que no se usa tanto, pero es válido hacerlo y es muy efectivo. Mi mamá toma eso. Mi mamá, que tiene artrosis, es una persona de 72 años, toma resina. Sí, ella toma resina. Toma resina y usamos el vaporizador. Yo también uso el vaporizador, que es lo que decía Apache, no, vos creo que hablabas del vaporizador, que es un aparatito que es especialmente para flores de cualquier planta, no solamente de cannabis, y siempre se usa flores secas, y ahí uno le puede regular para más arriba o más abajo la temperatura según lo que precise. No sé si les queda alguna pregunta más. Sí, creo que lo tendríamos que tener en monte, ¿no? Bueno, la idea es seguir viniendo. Y el tema de genética, ¿han investigado algo, han visto algo? Nada. Yo siempre... Hola. No, me parece que... bueno, yo jamás tuve genética, jamás compré semilla, o sea, siempre lo que cultivé... Porque yo hago aceites hace ya mucho Sí, tiempo, sí. y la verdad que he empezado con genéticas y es mucha la diferencia. Sí. Sí, Yo uso genéticas. Nosotros con el autismo de Alma lo que hacemos es cada 2 o 3 meses rotar esa genética para que el cuerpo no se acostumbre, porque le pasaba lo mismo con los medicamentos tradicionales a mi hija. O sea, por eso es que la epilepsia se vuelve refractaria porque no le hace efecto. O sea, exacto, pero con todo le pasaba lo mismo, ¿no? O sea, con todo. Entonces, con el aceite sí rotamos en cepas. Por lo general usamos cepas, por ejemplo, ahora yo recién les mostraba una planta que tengo afuera, que la tengo de planta madre para hacer esquejes. Es una planta que se llama Medikit, que es un ratio, digamos, 5:1, 5 CBD, 1 de THC, muy poquito. Y sí la vamos rotando, pero la verdad que como todos arrancamos con plantas NN, tratamos de enseñar de que no se vuelvan locos, primero que no paguen por semillas. Nosotros que Ricardo estuvo hace unos 2 o 3 semanas. No, tal cual. En San Vicente repartimos 70 esquejes, que los esquejes son hijos perfectos, hijas en este caso, hijas perfectas de la planta madre, entonces ahí nos aseguramos de que son hembras. Y nosotros regalamos 70 de una cepa que es 1 a 1, que se llama Sharshock. Yo los nombres son así todos medio raros, no los conozco mucho, pero hay 2 millones de cepas y hay mucha gente que está más metida en el tema, acá como el muchacho, que puede diferenciar esto de que hagan diferente, diferente efecto, no me salía, diferente efecto, pero la realidad que una planta NN, que es la que por ahí vamos a dar nosotros hoy, sirve mucho para dolor, sirve mucho para todo lo que es las patologías de dolor. Bueno, en autismo hay muchas cepas altas en THC o muchos niños que le funciona de 10 el THC. Yo con CBD tuve experiencias malas. Tal cual, ¿sí? Y lo que va es el THC, en combinación como lo hiciste vos, perfecto. Sí, tal cual. Una pregunta más. Las semillas de genética son hibridaciones, digamos, son búsqueda de buena genética o también el transgénico. Yo mucho no sabría decirte, no sé si vos conocés un poco más del tema. Hay que mejorar la genética una tras otra. Sí, son híbridas. ¿Sí? Bien. Yo de mucho no conozco, porque ya te digo, siempre o sea, nosotros estamos en una red solidaria que hay donación de esquejes y también es confiar en quien te da el esqueje, ¿no? Porque mucha gente habla de genéticas y demás, pero si vos no compraste una semilla en un banco confiable, que te dicen, sí, esta semilla se llama Monte, San Miguel del Monte, ¿sí? Y si te dicen... Hoy hay un registro de tu propia cepa.
Claro, acá en la Argentina se está haciendo, por ahora se hicieron 3 nada más, la CAT 1, CAT 2 y CAT 3, que la 3 es la de un cultivador muy conocido de acá de la ciudad de La Plata, que se llamaba el profe Loza, que inventó una cepa que es alta en THC, que se llama el quinto elemento. Esa por ahora sería la única cepa argentina, esas 3 que se crearon en el CONICET, que serían argentinas. Que también es relativo, porque yo estuve hablando con un muchacho que está en el ámbito canábico hace más de 20 años y me dice, si por ahí en Estados Unidos está la misma concentración de CBD que de THC, la quinto elemento, por supuesto que lo deben haber analizado, ¿no?, antes de patentar esa proporción. Pero si está muy cerquita, pueden pegar el grito de Estados Unidos y decir, no, mirá, es muy parecida a la mía, cambiala. Por eso digo, hay que empezar a cultivar con lo que sea, con lo que hay, y empezar. Eso ni hablar, ¿sí? Eso seguro. O sea, el autocultivo para la persona que lo va a usar es lo mejor, incluso es terapéutico para uno mismo, conectarse. A mí se me morían las plantas de plástico, pero hay que aprender. Porque a mí no me quedó otra, por mi hija, la que más sabe es mi señora, que no se anima a hablar, que está allá afuera. Pero uno va aprendiendo por la necesidad de los hijos, del familiar o lo que sea. O sea, siempre promulgamos eso, el autocultivo. No sé si algo más, Ricardo. Quería agregar algo más. Si por casualidad alguien le dona algún esquejito, más o menos que tenga una medida de estos 2 dedos, ¿no es cierto? La plantita, el plantín, el pedacito de esqueje, ustedes ahí, bueno, lo cortan bien de costado acá en la punta, chiflado para un costado, y lo pueden untar en aloe vera. Entonces ustedes hacen el huequito en el medio, introducen y tapan, ¿no es cierto? Y después arriba le ponen el capuchón de una gaseosa de plástico a la mitad, para que crea un microclima ahí y pueda desarrollarse bien las raíces. Bueno, nada, gracias por la invitación y fue un placer venir a comunicar. Bueno, y el aceite este va a quedar acá, se lo vamos a dejar a Adriana. Pero se lo vamos a dejar a Adriana, si alguno lo necesita, por ahí que lo traiga un frasquito, que es lo que siempre falta. Este es un aceite, como le decíamos, como lo hace Pachi, que sirve mucho para los dolores, para descansar también sirve. Así que bueno, cualquier cosa se arreglan ahí con Adriana para que le llene un frasquito. Lo apagaste, Ricardo. Bueno, quiero para terminar agradecer a todo el público presente, agradecer a mis compañeros concejales, a Sandra por estar presente y aceptar mi invitación. Agradecer a Federico, que me ha ayudado mucho en la organización de este evento, de esta charla, y a nuestros invitados. Espero que esto haya sido enriquecedor, que haya sido educativo, y bueno, vamos a seguir en la investigación y en el estudio de esta sustancia tan importante que hace tanto bien para la salud y que cada vez son más enfermedades en las cuales se utilizan llevando bienestar a nuestros pacientes. Muchas gracias.